Pues mira, la primera pregunta que te quiero hacer es que nos cuentes a qué te dedicas, Vale. qué haces como investigador químico en la universidad, porque si algo hay hoy en el debate público sobre biogás y biometano son voces de muy diversa índole. Tenemos de todo. Tenemos economistas, tenemos divulgadores, tenemos influencers que con un Instagram y un Facebook pues se dedican a hablar, pero claro, la gran mayoría de estos perfiles y de estas voces o no han trabajado o no trabajan directamente con el biogás y el biometano y no tienen experiencia desde el punto de vista ni ingenieril ni de investigador. Vale. Pues Me vas a permitir primero que ponga en valor el Instituto de Procesos de Sostenibilidad de Valladolid, porque es uno de los referentes internacionales, ¿vale? Y sí que quería dejar ese dato también ahí para toda la mesa. Sí, voy a lo mío. Y además es que tienen un equipo que son fabulosos y la verdad es que poco voy a poder aportar más después de la presentación que ha hecho Pedro, porque lo ha llevado todo, pero bueno. Mi trayectoria. Bueno, en primer lugar, yo pertenezco al Grupo de Tecnologías de Medio Ambiente de la Universidad de Valencia, que conforma o es parte del Grupo de Investigación Calagua, que es una unidad mixta de la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia. Históricamente el grupo de investigación Calagua, mucho antes de que yo me incorporara a él, pues venía trabajando en aguas residuales de diferente tipo, en diferentes residuos, para intentar valorizar y sacar provecho del contenido en carbono, materiales, nutrientes, etc., que contenían esos bioresiduos. Yo me incorporé en 2009, ¿vale? Yo me incorporé directamente con la línea de tratamientos anaerobios, ¿vale? Ampliándolo un poco a no solo lo que son bioresiduos, sino también a intentar transformar, para que veáis también un poco el interés o el potencial que tienen las tecnologías anaerobias, transformar incluso el campo de tratamiento de aguas residuales urbanas, ¿vale? Que históricamente son de bajo contenido en materia orgánica, pues intentar transformar las actuales estaciones de depuración de aguas residuales en sistemas al menos autosuficientes, ¿vale? y de carbono cero, que de hecho es lo que piden ahora mismo la nueva directiva de aguas. Llevamos muchísimos años con una tecnología, pero luego pues, ha ido diversificando también la investigación. Pues, estuve en Francia, me ha gustado mucho también, que he traído también la misma imagen que ha mostrado Pedro, con las plantitas, ¿vale? de las ubicaciones, para ver realmente pues, la penetración de la tecnología, por ejemplo en Francia, que son vecinos. Pues estuve mucho tiempo en Francia trabajando en el Instituto de Investigación Agronómica y del Agua de allí de Francia. Entonces, derivé a digestión anaerobia de diferentes residuos, como son pues, aguas residuales de agroalimentaria, de aguas residuales de industria vinícola, luego, posteriormente, residuos de comida, ¿vale? En el entorno urbano, y actualmente pues, desarrollando también pues, sistemas de fermentación anaerobia para no sacar solo el provecho al biogás, sino, como decía también Pedro, pues tenemos una fuente de carbono para otros usos, bioplásticos e hidrógeno sostenible. Tenemos un gran potencial para recuperar nutrientes, carbono y otras cosas muy interesantes. Y también el agua, que es muy importante, y tenemos problemas muchas veces de estrés hídrico. Eso sería mi contexto. Bueno, esta pregunta la he hecho... perdón, ¿te he interrumpido? Sí, no, ya está. Para que observéis la diferencia entre escuchar a personas que hablan con criterio y con experiencia, que se dedican al tema durante muchos años, y otras voces que se están dedicando a opinar, pues, o bien desde la teoría o desde opiniones subjetivas, pero sin rigor científico o divulgativo o de investigación, como estas voces que hemos pretendido hoy que estén aquí con nosotros. Has hablado de recuperación de nutrientes, también lo ha hecho Pedro Antonio. ¿Por qué es tan importante? Se oye hablar muchísimo de la recuperación de nutrientes. Hace X días compartí un vídeo yo en LinkedIn de una startup que coge los residuos agroalimentarios, extrae nutrientes y crea nuevos materiales con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué de repente es tan importante recuperar nutrientes? Primero, porque tenemos una problemática. Nosotros siempre nos dirigimos, por ejemplo, al fósforo, ¿vale? A la roca fosfática. Estamos siempre hablando del pico del crudo del petróleo, etc., que nunca llega bien. Podríamos discutir esto, si realmente tenemos reservas o no. Pero tenemos otra problemática, que estamos cogiendo fósforo, que está ubicado en una ubicación concreta, y lo estamos esparciendo por todas partes sin forma de recuperarlo. Y esa roca fosfática está en sitios que son complicados, geográficamente hablando, ¿vale? Geopolíticamente hablando, y tienen una capacidad máxima, que es la que hay.
Entonces, lo primero es intentar recuperar el fosfato, ¿vale? Porque es necesario para la parte agronómica. Y luego también el nitrógeno, que es muy importante. Actualmente, y bueno, pues podríamos hablar también de la industria química, etc., la mayor parte del amoníaco, ¿vale? o del nitrógeno que utilizamos para luego producir fertilizantes químicos proviene de un proceso que es intenso desde el punto de vista energético, que es el Haber-Bosch, que estamos cogiendo el nitrógeno atmosférico, fijándolo, ¿vale? Para luego pues echarlo al campo, que vaya al agua residual, va a una depuradora, igual me voy un poco hacia la depuradora también, pero es extrapolable, va a la depuradora y luego lo que hacemos es nitrificar, desnitrificar para volver a tirarlo a la atmósfera. Hay un ciclo infinito de venga a tirar billetes, para hablar muy claro, ¿eh? Entonces lo que intentamos hacer es que sea todo un poquito más sostenible y un poquito todo más cerrado, y que realmente la economía circular, que no solo aplica a una ubicación concreta de proximidad, que también, ¿vale? La economía circular va un poquito más allá, pues que quede realmente reflejada en la cadena de valor, que no deja de ser una economía. Vale, ahora una pregunta que te va a encantar. No sé si sabéis que Valencia va a acoger la Conferencia Mundial sobre Digestión Anaerobia en 2 o 3 semanas, del 9 al 13 de junio. El equipo de Ángel es el que lo ha hecho posible, el que lo está organizando, y sé que le produce mucha satisfacción hablar sobre ello. Pero lo que muchas personas, incluidas las que estamos aquí, nos preguntamos es: ¿tan importante es la digestión anaerobia que van a venir cientos de científicos de más de 40 países 5 días? Esto no lo tenía preparada, pero bueno, vamos. 5 días. La gente dirá, hablar de digestión anaerobia, o sea, no deja de ser algo un poquito curioso. Cuéntanos, ¿por qué es tan importante? Obviamente la digestión anaerobia es un nicho de investigación como cualquier otro, ¿eh? Que aquí tenemos que ser honestos, pues trabajamos en esto porque creemos en esto, pero hay otros, ¿vale? Pero la digestión anaerobia es uno de los, por lo menos desde mi punto de vista, y muchos estaremos de acuerdo, de los posibles pilares para transformar la economía de un país. Primero, estábamos hablando de producir energía. No nos olvidemos de que producimos energía, pero porque estamos dando salida, y ahora vuelvo a la digestión anaerobia, ¿vale? Pero quería decir esto, salida a un residuo que hay que tratar, ¿vale? Esto ya lo comentaba antes Pedro, pero es una solución de valorización, ¿vale? No es una solución económica al final, es, por lo menos desde el punto de vista de los que somos amantes de la tecnología, no de unos proyectos u otros. Es una forma de producir energía, desplazar las fuentes de carbono, ¿vale? Y la energía fósil no renovable, y entonces transformar un poco la economía del ecosistema en el que nos situemos y a nivel mundial. ¿Por qué es tan importante? Porque no solo recuperamos energía y nutrientes, podemos generar a partir del metano, que me ha encantado que lo introdujera, nuevas fuentes de, incluso, ¿vale? Obviamente aquí estamos en el punto de la investigación, de proteína incluso para alimentación animal, para otras fuentes de carbono. Nuevos materiales, pero no solo desde el punto de vista de bioplásticos, sino también hacia pues, proteína microbiana, ¿vale? Para sustituir pues, algunos tipos de alimentación. Obviamente ahí estamos todavía en una línea incipiente, hay que ver toda la salubridad, etc. Esas son nuevas líneas de mercado, nuevas líneas de desarrollo, ¿no? De mercado y de innovación. Pero entonces pues tenemos una tecnología que es un core muy potente de cara a abrir pues, diferentes vías de desarrollo muchos más sostenibles, y esto pues, ha generado que la conferencia, a pesar de la situación en la que nos encontramos, que sí que es verdad, y de nuevo recojo el guante, tenemos una dependencia, igual en España un poquito menos, pero en el resto de Europa muy importante de ciertos combustibles, la conferencia ha tenido muchísimas bajas, muchísimas por el incremento de los costes de los billetes de avión, por las restricciones de movilidad en determinados segmentos de diferentes países. Pero a pesar de eso, actualmente estamos por encima de la media de las conferencias, y eso es porque Valencia es muy interesante también. Y sí, todo se ha dicho, y tenemos casi 750 personas que asisten. En cualquier caso, Valencia se va a convertir en el epicentro internacional de la bioenergía y la bioeconomía, y eso bueno, pues hay que destacarlo. ¿Toda materia orgánica es susceptible de digestión anaerobia? Por ejemplo, se oye hablar mucho ahora de aprovechar las algas que dejan en las playas y bueno, algún otro tipo de la biomasa. Ahora se oye mucho hablar de ella también. La importancia de gestionar los bosques de forma sostenible, pues para evitar incendios y para otras muchas cosas. ¿Toda materia orgánica es susceptible de...? A ver, todo lo que sea biodegradable tendrá un potencial mayor o menor. De hecho, antes ha mostrado los diferentes potenciales. Sí que son datos, para mí era muy interesante y muy rápidamente identificable, pues el potencial de mililitro de metano por kilo de volátil. Obviamente hay algunas que producen 5 y otras producen 500. Pero al final en el mix está la bondad, porque complementas carbono, nitrógeno, etc. Y de hecho nosotros también tuvimos proyectos en el pasado de
cultivo de microalgas para recuperar nutrientes a partir de aguas residuales, por ejemplo, y de los digestatos, pues a partir de la separación de la fracción soluble, y luego posteriormente lo valorizamos, esa microalga, también en digestión anaerobia. O sea que ese ejemplo que acabas de poner, por ejemplo, sí que es un ejemplo viable de producir energía, al menos pues de forma local. Es decir, que mientras el ser humano tenga materia orgánica a su alcance, pues materia orgánica procedente de la naturaleza o de los desechos de la producción y del consumo. Pero ahí quiero matizar algo. No significa que vayamos a generar más residuos, y eso creo que es importante plantearlo. No significa que una planta se construya para generar más residuos, como he escuchado en algunas veces. No, los residuos están y hay que valorizarlos. Siempre que estén ahí, como acabas de comentar, eso me refería, hay que que mientras valorizarlos. existan, por eso Siempre he dicho, existan, siempre se podrá. vamos a ver, somos 8.000 millones y subiendo. Ojalá de se seres reduzca, humanos, ojalá es decir, se reduzca. Y la naturaleza no deja de producir materia orgánica. Es decir, siempre va a haber materia orgánica desechada, que no utilicemos, por no hablar de las aguas residuales que generamos. Es decir, siempre va a existir siempre va a haber un superávit de materia orgánica que podremos, a través de la digestión anaerobia, valorizar. Correcto. ¿Cierto? Ojalá llegue el día en el que las plantas sean cada vez menos numerosas porque no Sí, produzcamos ojalá. el residuo, esto lo voy a decir. Ojalá. Pero lamentablemente en el sistema en el que estamos, pues bueno, podemos entrar en debates de no comamos carne, podemos entrar en debates de reduzcamos el consumo, reduzcamos... Ojalá. Ese debate está ahí y deberíamos... Vale, pero mientras, pero actualmente es la esta tecnología solución más sostenible. es sostenible. Alternativas que serían ir a vertedero, emisiones difusas que no puedes canalizar y valorizar. Ir a incineración, vale, bueno, lo incineras, recuperas calor, pero no recuperas un montón de cosas que tiene el residuo. No olvidemos, el metano, si se emita, lo que acaba de comentar, yo hago análisis de ciclo de vida aplicados a tecnologías anaerobias, tiene entre 28 y 35 veces de potencial de efecto invernadero un kilo de metano frente a un kilo de CO2, pero más importante, el CO2 que emites tras la quema si fuera quema, tras la quema del biogás para recuperar energía eléctrica, calorífica, la que sea, ese CO2 ha sido capturado en un lapso temporal pequeño y es biogénico. O sea que al final hay que tener todas esas cosas en cuenta, ¿vale? Entonces es una tecnología sostenible. Bueno. Ahora le quiero preguntar, hay voces como, por ejemplo, Antonio Turiel, que es una figura pública que sale mucho en los medios, que habla de la pobreza, digamos, por decirlo de alguna manera, energética de este gas renovable, ¿no? Del biogás biometano. Entonces, pues que no es rentable y que se está sobredimensionando su impacto y su valor. ¿Qué dicen realmente los datos? Tú que te dedicas a investigar. Yo lo que tengo en datos realizados con análisis de sensibilidad, con análisis de medioambiental, económico, etc., es que mediante la valorización, y estoy hablando de un agua residual con elevada carga más una codigestión de residuos de comida que no es la mezcla ideal, ¿vale? Con esa misma mezcla, con esa única mezcla, eres capaz de sostener toda la instalación y además tener un excedente energético que puedes verter al grid energético, por ejemplo. Y no es la mejor mezcla de todas, hay otros residuos con mucho más potencial. Entonces, al menos mis datos no corroboran esas afirmaciones. Es decir, que como decía Pedro Antonio, estamos hablando de valorización de residuos, pero eso no quiere decir que uno de los efectos es que conseguimos un gas renovable, que es una energía limpia, ¿vale? No es el fin principal, pero es uno de los beneficios y ventajas que se obtienen de la digestión anaerobia y que, pese a lo que dicen algunas voces de que su pobreza energética se puede interpretar como que no vale la pena, ¿no? Que no es para tanto, pero la tecnología y la ciencia dicen que sí, que vale la pena. Vale la pena, mejor que hacer nada y tirarlo a vertederos, eso seguro, seguro, 100%. La experiencia europea, que tiene ya miles de plantas. Sí, sí que puedes recuperar energía y puedes recuperar otros productos de valor y sobre todo, de nuevo, enfatizar, desplazas gas de origen no renovable, que también es lo que debemos fomentar, ¿vale? Para reducir todo el carbono de una sociedad. Y ahora vamos a tocar el tema de la salud, ¿vale? Que es uno de los que más preocupaciones despierta. No sé si alguno de los que estáis aquí ha leído el informe de Fernando Valladares, pero ha tenido mucha repercusión pública, ha creado mucha alarma social, porque dice que las plantas de biogás generan problemas en la salud, pues como cáncer y enfermedades respiratorias. Ya hay quien lo ha desmentido, por ejemplo, Xavier Flotats, podéis encontrar en internet que ha desmentido su escrito. Pero bueno, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dice la investigación? Vosotros que estáis todos los días en el tema. Igual voy a ser muy simplista, pero obviamente si te centras simplemente en que un determinado sustancia, producto sea
peligroso o no, pues digo, pues no me quiero acercar. Vivir cerca. Claro. Él dice que vivir cerca de plantas de biogás te va a producir... El problema es que hay que tener en cuenta otros aspectos. ¿Cuál es la dosis? ¿Vale? El tiempo de contacto, la concentración, ¿vale? Si tiene una difusión o no en el entorno, si realmente hay efectos pues de dilución simplemente por esa posible emisión difusa que puede haberla. Pero existen tecnologías para evitarlo y esto está canalizado. Y si luego tratas después de valorizar o producir el biometano o directamente hacer esa valorización energética en planta, tú tratas el efluente con las tecnologías existentes, ¿vale? Biofiltros, lavado, etc., no tienes por qué tener ningún tipo de exposición, ¿vale? Entonces, dicho esto, la tecnología existe, si se aplica bien, no hay ningún riesgo, o el riesgo no es detectable, o al menos es ínfimo. Si luego hay algún tipo de caso en el cual es una operación negligente o algún tipo de operación no muy bien desarrollada, pues obviamente pues hay que tratarla, pero eso es, ¿no? claro, como cualquier otra instalación industrial. Y de hecho, esto lo habéis comentado antes, está regido, ¿vale? por la IPPC, o sea que hay un registro luego de instalaciones, está el registro de PTRR, ¿vale? Que tenemos ahí cualquier instalación industrial que está bajo vigilancia o bajo control y que hay que seguirlo y hay que poner el foco también para que las cosas se hagan bien, porque la tecnología está. Sí, una cosa que yo me preguntaba, ¿no? Y que se la preguntara a mucha gente cuando salió ese informe es, entonces los europeos, alemanes, Dinamarca, Francia, que llevan 30, 40 años rodeados de estas instalaciones, si de verdad produjeran cáncer y tantas enfermedades, ya nos hubiéramos enterado. Sí, eso, por eso traía el mapa justamente. Ya nos hubiéramos enterado. Por eso traía justamente el mapa. Y esto también me lleva a otra pregunta. ¿No es lo mismo peligro que riesgo? Y hablando de instalaciones industriales, porque estos son instalaciones industriales, las plantas de digestión anaerobia y de biogás, ¿cuál sería la diferencia? Pues lo que te comentaba riesgo antes. Y peligro. Riesgo, al final, una sustancia puede ser tóxica y eso es un peligro, ¿vale? Y el riesgo depende de la exposición a un determinado componente. Si te expones un tiempo determinado, una concentración determinada, pues el riesgo puede aparecer, que es la probabilidad de que eso tenga un efecto sobre la salud. Pero para eso están las tecnologías que controlan que el riesgo no aparezca o sea mínimo o inexistente, ¿vale? Entonces, cualquier producto que tenemos, el amoníaco, el sulfídrico, en nuestras casas, tenemos las etiquetitas de tóxico, ¿vale? Todos son peligrosos, pero no voy a estar respirando todo el rato, y siento ser tan simplista también, pues una botella donde tenga un amoníaco continuamente. Prevención y riesgos laborales, ¿no? Vale, muy bien. Se habla en el debate público de numerosos impactos. No, ya te la he hecho. Vale. No sabía si te la iba a hacer, pero te la he hecho, vale. Vamos a hablar ahora, por ejemplo, de otra voz que está mucho en el debate público, que es Máximo Florín. Es un activista crítico de esta tecnología y él sostiene que el biometano puede terminar funcionando como una vía para perpetuar, incluso para incentivar la ganadería intensiva. Se asocia planta de biogás con que van a aparecer más granjas de ganado, ¿no? ¿Hay alguna evidencia de que esto sea así? No un caso puntual. No. Alguien me puede decir, oye, sí, mira, en este pueblo se puso una planta y aparecieron 3 granjas, ¿de acuerdo? Es que a mí me parece una locura plantear, sinceramente, que se vaya a poner y de nuevo voy a ser igual demasiado simplista, a poner a las vacas y a los cerdos a hacer caca para meterlo en un digestor. Me parece un poco, no lo sé, si hay... O sea, al final ese residuo está ahí porque la sociedad tenemos unos hábitos de consumo que quizás deberíamos modificar, ¿vale? Que eso es el debate que realmente podríamos plantear, ¿vale? Pero si está ahí el residuo es que hay que darle una salida y hay que valorizarlo. Si no, la alternativa es menos sostenible que la que tenemos con la digestión anaerobia. Entonces, para mí, me parece un poco descabellado plantear que vayamos a poner a los cerdos a producir algo porque realmente no te va a salir a cuenta. O sea, estás dando salida a un residuo que existe, ¿vale? Para eso nos podemos a producir otras cosas que seguro que tienen mucho más valor. Si alguien está interesado, los Perdonad por ser tan... también tenemos, se puede compartir informes de Xavier Flotas, por ejemplo, que es uno de los profesionales y de los investigadores que más ha discutido sobre este tema y más ha respondido a este tipo de preocupaciones, ¿no? Sobre la actuación de granjas. Otra voz pública que también suele pronunciarse, si no en contra del biogás, ¿vale?, sobre la problemática, por ejemplo, del agua, ¿vale? La influencia que tienen las plantas de biogás biometano en el agua. Artemis Cerdá, por ejemplo, que es además un investigador de aquí de Valencia, alerta sobre el posible impacto en los recursos hídricos, en el agua, que puede tener el biometano. ¿Eso está demostrado científicamente? Todo hecho mal
todo lo que has comentado, todo hecho mal, eso está por todo supuesto, mal, eso por ¿vale? supuesto. Eso voy a empezar poniéndolo sobre la Cualquier mesa. industria Todo hecho puede mal, cualquier contaminar industria, y, está todo hecho exactamente, mal. y deteriorar el paisaje y el medio ambiente. Pero para eso hay que tener una vigilancia y saber qué cantidad de nutrientes asume un determinado suelo, hacer una buena separación, eliminar todo el sobrenaturante posible y llevarlo a una recuperación de nitrógeno y fósforo en otra parte para quitar el fertilizante inorgánico y reducir también carbono, huella de carbono de otros sectores. Todo hecho mal está mal, pero para eso tenemos que evaluar realmente qué asume el suelo, dónde lo puedo llevar y aplicarlo adecuadamente. Y yo no soy experto realmente en la parte agronómica, pero bueno. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacen estas asociaciones de repente? Es decir, planta de biogás, va a haber contaminación en los acuíferos, cuando en realidad es al contrario, lo que está contaminando acuíferos Es echarlo directamente. es lo que se ha estado haciendo durante años y años, que es verter purines y todo tipo de materias desechadas en los campos. Eso sí que ha contaminado los acuíferos españoles. Es que si vemos la alimentación a un digestor, ¿vale? No sé si ahí tenemos un sustrato, no creo, estará directamente el digestato, ¿vale? Pero pensemos que, por ejemplo, una de esas partes que está la mierda, por así decirlo, si tú la echas directamente tienes la fracción sólida, fracción líquida. Si al menos, si tú echas todo, ahí sí que va a percolar todo, ¿vale? Si por lo menos intentas separarlo, intentas recuperarte la fracción líquida para recuperarlo en otra parte y encima lo estabilizas. Tienes una fuente de carbono, que también los suelos necesitamos eliminar un poco de aridez. Pero de nuevo, o sea, esto, pues claro, o sea, obviamente hay que poner también el ojo de que las cosas se hagan bien, ¿eh? Yo siempre hablo desde el punto de vista de tecnología, que se haga todo bien y que la tecnología existe y si se hacen todas las cosas adecuadamente no hay por qué preocuparse si se hace una vigilancia adecuada. Luego le preguntaremos a Ricardo Romaguera, que está ahí, que se está durmiendo, que él sabe mucho de plantas Sí, y de sobre todo construcción de eso, plantas y este tema volverá a salir. Bueno, pues ya terminando, Ángel, que luego tú también participas en la mesa Sí. redonda. La conversación pública, el debate público está polarizado totalmente. O escuchamos contenidos alarmistas totalmente o triunfalistas de ciertos sectores industriales. ¿Qué necesitaría la conversación pública para enfocar este tema con rigor, desde el punto de vista científico y tecnológico y no desde lo emocional, que se está enfocando muchas veces desde lo emocional? A ver, yo lo primero que diría siempre es que se intente ir a fuentes, bueno, a profesionales que realmente, no digo yo, o nada, o sea, a quien consideren, pero a gente que realmente está desarrollando su carrera en el desarrollo de la tecnología y de nuevo linko con el principio, no con un determinado proyecto u otro, sino con el desarrollo de una tecnología en la que creemos realmente porque queremos desarrollar algo sostenible y dejar una mejor huella para la sociedad, para el futuro. Nosotros no vamos a ganar nada con esto desde el punto de vista académico. Entonces, al menos, pues yo creo que deberíamos ir un poco más acompañados de la gente que trabaja en los campos de investigación específicos y también sí que es verdad que quizás pues intentar estar más acompañados en el debate público y bueno, pues intentar llegar un poco mejor, no sé cómo, porque no sé cuál es el problema, pero intentar llegar un poco mejor a la sociedad desde el inicio de los proyectos, que estoy seguro que se hace, pero no sé por qué luego al final no se alcanza el objetivo, no sé. ¿Y beneficia a alguien que todo el mundo hable sobre biogás y biometano? ¿Todo el mundo, en aras de la libertad de expresión, ahora puede opinar? Yo creo que beneficia a la sociedad que se implementen más plantas de biogás y biometano para valorizar anaerobiamente la materia orgánica. Y de hecho, nosotros abogamos también por la transformación, de nuevo empiezo al principio, de incluso el sector del agua, que en el sector del agua está implementada desde hace muchísimos años, pero solo para los lodos. Si directamente evitamos también procesos aerobios para eliminar mediante, otra vez, pues meter y meter billetes para oxidar materia orgánica y lo recuperamos como biometano, recuperaremos también, reduciremos huella de carbono y reduciremos también pues, beneficios ambientales. Bueno, pues hasta aquí nuestra corta entrevista. Luego tenemos oportunidad en la mesa de debate de seguir conversando Lo que quieran y que y te pregunten lo que necesiten. Bueno, un placer. Gracias.